Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero llevarlos en este tiempo en el cual estamos viviendo, tiempos complicados, tiempos difíciles, a poder darnos cuenta que el sufrimiento es parte marcada del ser humano y no solamente del ser humano, sino también un sufrimiento que cargó el siervo de Dios. El profeta Isaías, muchos años antes de que Jesús naciera, nos habla en el libro de Isaías, en el capítulo 53, el sufrimiento del siervo de Dios. Sufrimiento por el cual tuvo que pasar para que nosotros dejáramos de sufrir. Él tuvo que cargar con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros dolores, y muchas veces nosotros no reconocimos o no reconocemos tal sacrificio. Isaías 53 dice: cierta despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el versículo 53 el profeta Isaías está diciendo que Jesús fue despreciado, que él fue desechado. Dice, entre los hombres, fue un varón de dolores. Interesante poder ver que esta escritura fue dada, esta profecía fue hecha muchos años antes de que Jesús naciese, de que Jesús viniese a este mundo. Y es una descripción exacta de la manera como es que Él iba a tener que padecer y por qué tenía que hacerlo. La Biblia dice que Él fue despreciado, que Él fue desechado entre los hombres. Sí, amigo, sí, hermano, sí, joven que me está escuchando, que me está viendo, Él fue despreciado, Él fue desechado entre los hombres por nosotros, por ti, por mí. Él fue despreciado, Él fue un varón de dolores, cargó muchos dolores. No solamente cargó la cruz, sino cargó el dolor de los pecados de toda la humanidad. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El pueblo no estimó a Jesús, no estimó el regalo, el sacrificio que él estaba haciendo. Los judíos menospreciaron a aquel hombre que vino a entregar su vida, como dice la palabra de Dios. Dice el profeta Isaías: ciertamente él llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías está diciendo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Fue Jesús quien llevó nuestras enfermedades, y cuando hablamos de enfermedades, no necesariamente nos estamos refiriendo a las enfermedades físicas, sino también a las enfermedades del alma, a las enfermedades que ocasiona el hecho de vivir en el pecado, enfermedades espirituales que nos llevan al alejamiento de Dios, y si morimos en tales condiciones, a una separación eterna. La Biblia dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cómo es que el hombre, la mujer, cómo es que su pueblo menospreció a Jesús? Dice la palabra de Dios: le tuvieron por azotado y por herido de Dios y abatido. Y muchas veces nosotros estamos en esa condición. No estamos valorando el sufrimiento de Jesús en nuestras vidas. Nos hemos olvidado que Él sufrió por nosotros. Nos hemos olvidado que Él fue desechado por nosotros. Nos hemos olvidado que Él experimentó el quebranto por nosotros. Nos hemos olvidado lo mucho que Él nos ama, y escondemos nuestro rostro de Él. Aunque la palabra de Dios nos muestra y nos dice que Él cargó con nuestras enfermedades, que Él sufrió con nuestros dolores, que Él experimentó todo esto, nosotros muchas veces nos apartamos y no queremos sufrir como Él sufrió por amor a nosotros. En el versículo 5 el profeta
Está diciendo claramente y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la palabra de Dios que él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue herido por tus rebeliones. Él fue herido por mis rebeliones. Él fue molido por mis pecados. Él fue molido por tus pecados. Él fue molido por los pecados de toda la humanidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice claramente que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó de tal manera que no le importó que su cuerpo sea molido por la causa de nuestros pecados. Cuando nosotros vemos la Escritura y estudiamos la historia, el pasado, nos vamos a poder dar cuenta que cada una de estas palabras que escribía el profeta Isaías se cumplieron a su debido tiempo y la historia lo confirma, recordando por ejemplo el estudio de la cultura romana. Ellos cuando azotaban a una persona tenían distintos látigos de utilizar, y el que utilizaron a Jesús fue un látigo en el cual las puntas, las lenguas de estos látigos en las puntas tenían brea impregnada con vidrio molido y algunos metales impregnados, de tal manera que cuando este era, era tirado hacia la persona, y al ser jalado hacia la persona prácticamente rasgaba la piel, y así fue como Jesús fue azotado con estos látigos, con este látigo impregnado con vidrio molido, impregnado con huesos, impregnado con metales. Cuando Jesús era azotado, cada azote rasgaba su piel, y esa piel era rasgada por amor a nosotros, dice la Biblia. Por eso el texto Isaías dice, fue molido por nuestros pecados. El texto dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados del pecado. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo en 1 Corintios dice que el pecado entró por un hombre, por el primer Adán entró el pecado, pero que el segundo Adán vino a traer vida. Y este segundo Adán es el que Isaías profetizó antes, muchos años antes de que él viniese a este mundo. Y lo describe, y lo que hace Isaías es dar una descripción exacta del propósito fundamental por el cual él venía a este mundo. Porque el propósito fundamental por el cual Jesús vino a este mundo no estaba quizás tanto basado en en los milagros sobrenaturales que él hizo. El propósito fundamental por el cual venía él a este mundo era entregar su vida para darnos vida a nosotros. Y si Jesús hizo milagros fue por amor a nosotros, por amor a sí mismo. Y cada milagro tenía una enseñanza explícita de mostrarnos el propósito por el cual él había venido. Si Jesús dio la visión al ciego Bartimeo, con esto él quería mostrar que él era la luz de este mundo. Si Jesús resucitó a Lázaro, él con este milagro enseñó que él es la resurrección y la vida, que aunque uno esté muerto, pero si está con él, vivirá. Y así cada uno de los milagros mostraba el propósito por el cual él había venido. Pero el mayor propósito por el cual él vino lo describe el profeta Isaías con estas palabras. Dice la Biblia claramente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este texto es un texto donde explícitamente el profeta Isaías especifica y dice que Jesús cargó con todos nuestros pecados. Cuando él estaba en la cruz, cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que el Padre estaba abandonando 100% al Hijo. Recuerden que Jesús era
cuando vino a este mundo era 100% hombre y 100% Dios. Pero lo que estaba sucediendo es que la ira de Dios estaba cayendo sobre Jesús hombre. Ese cuerpo santo, sin pecado, estaba cargando con los pecados de toda la humanidad. Jesús hombre estaba cargando con todos los pecados de la humanidad, de tal manera que él se sentía y decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no comparte la gloria con el pecado. Jesús nos ama y la Biblia lo dice claramente. En este tiempo de reflexión, en este tiempo de Semana Santa, en el cual recordamos la vida y pasión de Jesús, y que erróneamente la humanidad lo ha paganizado, lo ha llevado como un tiempo de libertinaje, como un tiempo de distracción, como un tiempo de paseo, de vacaciones, porque eso es lo que ha hecho Satanás, inyectando en la mente del ser humano. No perdamos la convicción, no perdamos el rumbo, no perdamos el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Y dice la palabra de Dios: angustiado y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Interesante ver en este versículo 7 que la expresión no abrió su boca se repite en dos ocasiones. Primero dice: angustiado él, Jesús. Jesús estaba angustiado. Jesús sufrió como todo ser humano, como tú o como yo, que en determinados momentos de la vida has tenido que sufrir. Estamos pasando por esta pandemia del COVID y cuánto sufrimiento o angustia pasamos cuando nos enteramos que de repente un familiar nuestro, nuestro padre, nuestra madre o un ser que amamos tanto está enfermo y que posiblemente pudiera partir de este mundo. Nos sentimos muchas veces angustiados y afligidos cuando nos dan malas noticias o cuando las cosas no salen como deben salir. Jesús en ese instante, cuando habla el profeta Isaías, analizando los contextos, su aflicción, su angustia, era el resultado de lo que él en ese momento estaba pasando o iba a pasar. Jesús dice en la Escritura que previo a ser arrestado, se fue con los discípulos al monte, se fue con los discípulos al Getsemaní, y dice la Biblia que él se fue a orar. Y en esta oración él dice: Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Estas palabras expresan la aflicción, expresan el sufrimiento que Jesús en ese momento estaba atravesando, como todo ser humano, cuando sabe que algo le va a suceder, algo negativo. Y él sabía lo que le iba a suceder. Él sabía lo que iba a pasar en su vida, que estaba a punto de entregar su vida en sacrificio por la humanidad. Pero él, sin embargo, no abrió su boca contra aquellos que se levantaron contra él. No abrió su boca aún para decirle al Padre: Padre, ¿sabes qué? Hasta aquí no más. Sino él dijo: que se haga tu voluntad. Muchas veces para nosotros no es tan fácil cuando estamos pasando momentos de angustia, cuando estamos pasando momentos de aflicción, poder decirle: Señor Dios, si esta es tu voluntad, que se haga. Es un poco complicado humanamente, porque siempre queremos pasar momentos de alegría, eh, momentos muy buenos, pero no estamos dispuestos muchas veces a entender y aceptar que el éxito de poder recibir o poder cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida demanda una preparación, y esa preparación muchas veces está ligada al sufrimiento. Jesús tenía que sufrir para entregar su vida, y el resultado de todo esto sería la redención, sería el resultado de todo esto, la victoria ante la muerte, sería el resultado, la victoria sobre el pecado, para que el hombre pudiese tener una relación personal con Dios. La Biblia dice que él, angustiado y afligido, no abrió su boca. La Biblia dice que como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió
su boca. Nunca Jesús abrió su boca. Siempre estuvo sumiso a la voluntad del Padre por amor a nosotros. En este momento, en este tiempo tan complicado en el cual estamos nosotros viviendo, te quiero animar a que pongas la mirada en Jesús y que puedas ver cada una de las palabras que el profeta Isaías, muchos años antes de que Jesús viviera la Vía Crucis, lo expresó en estas profecías. Y que asimiles cada una de estas palabras en tu vida. Que puedas ver y entender que Jesús, como dijo el profeta Isaías, y como lo vemos en los evangelios, que Él fue despreciado por ti. Que Jesús fue desechado por nosotros, por ti también. Que Jesús ciertamente cargó nuestras enfermedades en esa cruz, enfermedades físicas, enfermedades espirituales. Que Jesús fue molido por nuestras rebeliones. Que Jesús fue herido por nosotros. Que a pesar de que nosotros nos descarriamos, Él cargó con nuestra rebelión. Que Él, angustiado y afligido, no abrió su boca por amor a nosotros. La pregunta en este instante que te hago es la siguiente. La pregunta que te hago en este instante es la siguiente. ¿Cuántas veces en tu vida has asimilado tal sufrimiento de Jesús en tu vida? ¿Cuántas veces en tu vida has asimilado el amor que Jesús tuvo por ti al darlo todo y entregar su vida, no importándote aún sufrir por la causa de Él, como Él lo hizo por ti? Si tú eres una persona que un día te arrepentiste y que un día creíste en Jesús como el Salvador de tu vida, te animo en el amor de Jesús a que puedas asimilar cada una de estas palabras y ponerlas como un motivo de fidelidad a aquel que lo dio todo por ti en la cruz. Que puedas ver en el andar diario de la vida la imagen de Jesús dándolo todo por ti. Y si eres alguien que aún todavía no se ha atrevido a creer en Jesús, pensando que es necesariamente creer en una religión para poder alcanzar la gloria de Dios, te quiero animar con estas palabras que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y sabes por qué Jesús dijo estas palabras? Porque Él vino a hacer ese camino por medio del sufrimiento, por medio de la entrega de su propia vida. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no solamente se refería a aquellas personas que estaban junto a Él en ese instante, sino se refería a todas las personas del mundo, aún aquellos que por alguna ideología o algún pensamiento religioso o filosófico tratan de negar lo mucho que Dios les ama. Así que si tú eres una de estas personas, te animo con las palabras del profeta Isaías, de que puedas mirar a aquel que lo dio todo por ti, aquel que se entregó todo por ti. Hoy es un tiempo muy difícil que vivimos, un tiempo muy complicado estamos viviendo,
recuerdan que Jesús hace más de 2000 años también sufrió, también tuvo momentos de aflicción, pero la diferencia es que Él las tuvo por nosotros, Él las tuvo por ti, que Él no tenía necesidad de pasar por esos momentos, pero lo hizo por amor a nosotros. Dios te bendiga y te animo que con estas palabras puedas levantarte y puedas seguir mirando a Jesús, quien nos dio todo por ti. Y si eres una persona que aún no ha mirado a Jesús, te animo a que te levantes, te animo a que hagas como Nicodemo, que vayas al encuentro de Jesús y puedas aceptarlo, puedas creerlo por fe y puedas recibir las más grandes bendiciones y tener esta promesa que Él dejó en su palabra, en los evangelios, en la cual Él enseñó y dijo: de cierto os digo que todo aquel que cree en mí tiene vida eterna, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios te bendiga.